Vamos ahora a conversar con un historiador, un amigo de la casa también. Él es Rafael Ayita y con él vamos a conversar sobre diferentes temas relacionados con la historia, en específico Chavín de Huántar. Bienvenido, Rafael, gracias por acompañarnos. Hola, Grecia, ¿qué tal? Te cuento que el video más visto, o uno de los videos más vistos en la historia del programa, ha sido el que hemos tenido contigo. Así que vamos a aprovechar tu popularidad. ¡Ah, qué bueno! Una vez más. Vamos a ver si pasamos el récord. Bien, hoy es 9 de diciembre. Es una fecha emblema para nuestro país. ¿Qué se celebra y qué representa sobre todo para el país? Es la batalla de Ayacucho, es el día ya que se consolida la independencia. Es la que marca finalmente un antes y un después para la historia del Perú y por lo tanto pues, nos permite reevaluar también lo que hemos hecho en estos 200 años, ¿no? Y ponernos, debería ser una fecha en donde nuestros políticos reflexionen y digan, realmente este es el Perú que se quería a la hora que se independizó. Sin embargo, el Perú siempre ha pasado por momentos álgidos en política, en economía, en cultura, en el aspecto social. Y si bien es cierto, queremos hablar sobre la toma de la embajada de Japón en Lima y la operación exitosa Chavín de Huántar y qué fue lo que representó para terminar con el terrorismo, me gustaría remontarme un poquito más atrás e ir hilando desde cómo empiezan los primeros movimientos terroristas en el país. ¿Nos remontamos a lo mejor a los años 80, 90 o tenemos que ir un poquito más atrás? Un poquito más atrás a Belaúnde. Ajá, a ver, ¿qué pasó? Lamentablemente esto comienza por una desidia del Estado, vamos, qué novedad, ¿no? En donde cuando a la expresidente Fernando Belaúnde Terry se le pregunta, ¿no?, sobre estas primeras manifestaciones, ¿no? Recordemos que comenzaban a aparecer perros muertos colgados, ¿no?, de los postes, pintas con la hoja y el martillo, cuestiones también muy chocantes. El presidente pues lo desestima, dice que son unos abigeos, ¿no?, minimizando el problema y dejando que crezca hasta lo que se convirtió, que terminó desangrando al Perú. Algo terrible que también nos llama a la reflexión, ya que pensamos cuánto se pudo haber evitado, ¿no? Incluso se habla que el mismo Abimael Guzmán estuvo preso en una comisaría, lo dejaron ir, ¿no?, por otra vez desidia. ¿Cuántas veces encontramos, ¿no?, que por cuestiones externas o irregulares se termina liberando personas que cometieron crímenes y terminó creciendo y convirtiéndose en esta bola de nieve que tanto le costó al Perú? Es tristísimo saber que se pudo hacer más para evitarse y no se hizo. Ahora, para algunos es evidente que la expansión del marxismo, el leninismo, iba a llegar a todo el mundo. Lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en países también de Latinoamérica, pero cuando tú hablas de prevención que se pudo haber evitado, ¿cuáles tuvieron que haber sido esas medidas para frenar el avance y la expansión de estas ideologías radicales y nocivas, pero en el Perú como tal? A ver, ojo, no sé si era inevitable la expansión del marxismo en el mundo. Es más, muchos autores coinciden en que el marxismo no se expandió precisamente donde estaba pensado que se expanda. Porque recordemos que Marx, cuando escribe el Manifiesto Comunista y escribe sus libros, no lo tenía pensado en países agrícolas. Correcto. Lo tenía pensado en países industriales. Y es precisamente los países industriales donde nunca ni entró ni hubo, o sea, vamos, en la Europa industrial, en la Inglaterra, que supuestamente era la cuna de la revolución industrial y para donde se había pensado que iba a surgir la revolución comunista, no tuvo ninguna señal de surgimiento, ¿no? Es por eso que tuvo que adaptarse a otras realidades de países ya más basados en una economía agrícola, en donde no estaba originalmente pensado así. Entonces, esto nos hace pensar que más bien donde existía industria, donde existía una mayor presencia del Estado, no surgía el comunismo.
Y por lo tanto, acá encontramos también un punto de quiebre en el Perú, la falta de presencia de Estado en los países, en los lugares del interior, en Ayacucho, que fue desde donde se comienza a expandir. Y que nos hace pensar que si hubiéramos industrializado, y no solamente industrializado, con una presencia del Estado, esto no hubiera surgido. Ahora, eso no quiere decir la presencia de un estatismo como tal, sino simplemente un Estado eficaz. Un Estado eficaz, una presencia, ¿no? O sea, con colegios, con hospitales, educación, servicios básicos, luz, agua, ¿no? O sea, digamos que eleve la calidad de vida del lugar, ¿no? Entonces, sí, pero lógicamente, si encima se viven en condiciones precarias, no hay servicios básicos y además puede salir cualquiera a dar un discurso revolucionario y ni siquiera pues hay una comisaría o no hay una presencia de orden y de seguridad que les ponga freno, es un caldo de cultivo pues para que esto explote. Por supuesto. Ahora, recordemos el contexto social, ¿no? Lo olvidado que se sentía el peruano, no identificado ni siquiera con los símbolos patrios, todo el contexto que había en ese momento, pero ¿cuáles fueron esos primeros indicios para la formación de grupos terroristas, como el grupo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, la MRTA y también Sendero Luminoso? No, los indicios eran clarísimos, o sea, tenías las pintas, tenías estas señales que ya he mencionado antes, muy chocantes, ¿no? Perros muertos colgados en los postes con letreros amenazando de que así va a morir pues, ¿no? la clase burguesa. Vamos, ya qué más mensajes, ya qué más señales podían dar, ¿no? De hecho, no fueron señales tibias desde el primer momento, fueron señales que debieron despertar todas las alertas y que es bien triste que no se hayan tomado en cuenta, tal vez por el centralismo. Recordemos incluso que el Estado también permite que se expanda por todo el interior del Perú y recién pues cuando llega a Lima, ¿no? Es cuando se ponen las pilas, hay una reacción. Entonces, ¿qué es esto, no? Vamos a esperar que se desangre todo el Perú y recién cuando llegan a Lima se va a tomar acción. Claro, el atentado en Tarata fue terrible también, pero no tuvimos que esperar a que ocurra un Tarata para que se enciendan nuestras alertas, ¿no? Especialmente cuando ya habían señales muy claras desde antes y que curiosamente es en el interior del Perú, porque mira, tú me hablas pues de la desconexión con los símbolos patrios, con la identidad nacional, pero más bien fue en el interior del Perú donde se le dio más batalla. ¿No? Sí. Tenemos pues los ronderos, ¿no? que eran los que protegían a las comunidades campesinas. De alguna manera, a pesar de todos los problemas que estamos hablando, a pesar de las brechas sociales, a pesar de la falta de presencia del Estado, a pesar de la no identificación con símbolos patrios, de alguna manera este movimiento no tuvo la respuesta que esperaba. Porque yo me acuerdo haber visto un cuadro en donde se había pintado, digamos, el sueño de estos terroristas. Ajá. Porque en este cuadro se representaba una masa de gente entrando a Lima con banderas rojas. Esto era lo que esperaban. Esperaban que cuando surja estas ideas de revolución y de levantamiento sangriento, las masas se les unan y puedan tomar Lima de repente ni siquiera con el uso de las armas, simplemente por el poder de las masas. El poder de las masas. Y esto no ocurrió. No se les sumaron. Adiós, gracias. Eso quiere decir que pudo haber sido peor. Claro. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Porque aunque hubieron sus incautos en provincia y en Lima, también hubieron muchas personas que, como tú vienes indicando, levantaron una lucha en contra de todas estas ideologías en todo el Perú. Y totalmente solos, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda del Estado, con sus mismos recursos, pero no se les unieron. Fíjate,
qué buen mensaje nos da esto de los peruanos, Así es. que estando abandonados, ¿no? Estando totalmente aislados, aún así deciden mantener lo que es correcto, incluso luchar por lo que es bueno, en medio de este abandono. ¡Wow! No es poca cosa. Esto para mí me da muchísimas esperanzas del Sí, Perú. definitivamente, concuerdo contigo. Ahora, yo recuerdo que uno de los datos que a mí, cuando era adolescente, más me impresionó cuando desarrollamos la historia del terrorismo, es que la mayoría de personas que formaban cúpulas dentro de los grupos subversivos eran universitarios, eran Así personas es. letradas. Así es es. decir, los que formaban parte de la jerarquía, o sea, de la cúpula de poder, eran personas formadas profesionalmente. Dos, la mayoría eran mujeres. También, sí. ¿Por qué se da este fenómeno? Y el mismo Abimael Guzmán era profesor de filosofía, Ajá. ¿no? Entonces, porque tiene orígenes filosóficos, o sea, tiene el origen en una ideología, tiene origen en un pensamiento que te lleva a la lucha de clases, al odio y a la justificación de la violencia por el fin que sea, pero que toma el derramamiento de sangre como un medio aceptable. Entonces es por eso que cala mucho más entre filósofos y entre ilustrados y letrados, antes que el mismo pueblo, antes que el propio campesino, que más bien quería estar pues con su familia rezándole a Dios, ¿no? Porque son muy creyentes y que veían esto como algo que había que enfrentar y que valía la pena luchar contra ello, ¿no? Ahora, ¿por qué eran mujeres? Eso sí, yo no lo sé, no me atrevo a responder. No quiero pensar pues que la mujer es más radical, ¿no? Pero es una respuesta que en alguna ocasión escuché cuando se lo pregunté a un profesor de historia. Me dijo que sí, pues en el Perú la mujer es o es la más buena o es la más mala. Ajá. No llega en un punto Extremos, medio. hay extremos. Tenemos estos extremos porque hemos tenido mujeres buenísimas, mujeres santas, mujeres que han hecho una gran obra, pero al mismo tiempo hemos tenido a todas estas sanguinarias que asumieron una doctrina, una ideología de odio terrible. Incluso no necesariamente era pues el pueblo, el proletariado, ¿no? Teníamos representantes de Miraflores. Ajá, Creo claro. que sabes de quién estoy hablando, Sí, ¿no? sí, Garrido Leca. ¿Cómo te explicas esto, no? ¿Qué lógica? En su época, cuando salió que Abimael Guzmán había sido capturado en Lima, en una casa, digamos, pituca, por llamarlo Claro, de así, Miraflores. de Miraflores, chocó, fue un golpe chocante, porque en el imaginario, a ver, yo te estoy hablando, pues estamos hablando del año 92, yo tenía 10 años para esta época, ya recuerdo bastante esta situación porque a mí hay un hecho que me marcó toda mi vida y que nunca he podido olvidar, que fue cuando mi papá me llevó al día siguiente del atentado de Tarata y me dijo, hijo, quiero que veas las consecuencias de lo que es el terrorismo. Wow, su papá lo llevó Sí, al día siguiente. al día siguiente. Me llevó y me dijo, Una lección de vida. Una lección, me dijo, Claro. esto no te lo vas a olvidar. Quiero llevarte, quiero que veas lo que es el terrorismo para que después nadie te cuente Los cuentos. desastres del terrorismo. Y me llevó a la calle Tarata, en donde parecía que había caído una bomba, un misil. Todo alrededor era destrucción, habían volado todos los edificios y en el medio había un cráter. Y esa imagen se me ha quedado marcada hasta el día de hoy, Y eso es lo que falta hoy día. ¿Cuántos padres de familia se han olvidado? de dar O esas por lecciones. un tema de, qué sé yo, cuidado, no han querido hablar con sus hijos sobre la historia del terrorismo. Entonces estos jóvenes han llegado a la universidad, han llegado a diferentes sectores y les han lavado el cerebro, les han vendido otra historia totalmente diferente a lo que realmente pasó en nuestro país. Entonces, esto me dejó recuerdos muy, digamos, que se han quedado marcados de esta época. Y uno de ellos era que todos pensábamos que Abimael Guzmán estaba escondido en una cueva en medio de los Andes, ¿no? Ujú. Que, a ver, un poco te acuerdas cuando pensábamos en la captura de Osama Bin Laden, ¿no? Que decíamos, debe estar oculto en medio de una cueva, ¿no? Y cuando dijeron lo han capturado en una casa de Miraflores,
¡boom! Para nosotros que era vecino miraflorino. Si nosotros decíamos, ya, pues estará internado en la selva, estará escondido bajo la tierra. Algunos pensaban en un búnker. Y estaba, pues, al costado de tu casa, tal vez. Ujú. Eso para nosotros nos voló la cabeza, nos hizo decir, pero ¿qué pasó acá? O sea, ¿por dónde esto es procesable? ¿No? ¿Cómo no encontrábamos una explicación? Claro, ahora, Rafael, para ir llegando al punto de Chavín de Huántar, ¿cuáles fueron las principales diferencias entre Sendero Luminoso y el MRTA? Bueno, eran rivales incluso, tenían fuentes, ideologías distintas. Sabemos que Sender estaba más relacionado al pensamiento de Pol Pot, de Camboya, el cual, ojo, era mucho más sangriento. O sea, yo recuerdo que, bueno, ya te imaginas que en esta época el tema de la toma de la embajada era un tema que se hablaba en todos los cursos, en todos los colegios. Y un profesor precisamente de historia, Claudio Ferreira, que lo estimo mucho, nos dijo, si la embajada la hubiera tomado Sendero, el resultado hubiera sido mucho más sangriento. Es decir, Sendero Luminoso fue mucho más sanguinario que Fue el MRTA. más sanguinario, tenía una ideología más radical, ¿no? Entonces, vamos, no digo que haya sido bueno, pero también nos dice que esto pudo haber sido peor porque había un pensamiento realmente que se ve el odio. O sea, tú ves, por ejemplo, en las muertes que ocasionaban, ¿no? O sea, a veces era incluso a machetazos. Ponían dinamita al cuerpo de los muertos y los reventaban por dentro. Una completamente cuestión sanguinario. que destilaba el odio. Ahora, Rafael, en el caso de la toma de la embajada, yo se lo pregunté, al coronel Fernández. Le dije, cuando ustedes vinieron de invitados a la embajada, ¿tenían en su mente que había posibilidad de correr riesgo por lo mismo que era un evento de élite, habían diferentes personalidades? ¿Tenían en su mente o sopesaban la idea de que, cuidado, puede haber algo aquí, o nada que ver? Y él me dijo, no, porque ya el país estaba pacificado. Eso era lo que decía Fujimori. Entonces, ¿cómo entendemos este evento de la toma de la embajada por parte del grupo de MRTA? Sí, para todos fue una sorpresa porque incluso, mira, ahorita estamos hablando del terrorismo y estamos hablando de Sendero. Y es porque Sendero estaba mucho más presente. Del MRTA no se había tenido noticias importantes, por lo menos a nivel mediático, desde la fuga de Polay. Así es. ¿No? Entonces, prácticamente sí, pues es verdad, ¿no? Se pensaba que era que había ya sido extinto. Fue toda una sorpresa para todos los peruanos que no imaginamos que se iba a dar un evento así en el Perú. Era 22 de abril de 1997 cuando el comando Chavín de Huántar ingresa a rescatar a estos rehenes, pero también a aniquilar a este grupo terrorista. Cuéntanos. Nosotros hemos escuchado muchas historias de parte de los rehenes, de parte de los comandos, pero ¿cuál es la visión desde la óptica de un historiador? Que, ojo, a ver, agradezco por lo de historiador, pero yo no soy licenciado en historia. Ajá. Entonces, yo hago divulgación histórica, ¿no? Y incluso, y es por eso que incluso yo te lo debería decir más desde la óptica de alguien que lo vivió en el momento de manera muy cercana. Porque esto es algo que yo creo que hasta ahora no lo he mencionado así públicamente en mis redes, pero yo tuve un pariente dentro de la embajada. ¿Quién fue? El sacerdote, el padre Juan Julio Vig. ¿Qué era el tuyo? Él era el hermano de mi abuela. ¡Wow! Tío abuelo mío, aunque no le gustaba que le diga tío abuelo. ¿Has escuchado el testimonio de fuente directa entonces? De fuente directa porque nosotros no solamente vivimos toda esta época, ¿no? Todos estos días de captura, digamos como una noticia, sino sabiendo que había alguien cercano a nosotros, porque él pues nos acompañaba siempre en Navidad, en todas las reuniones familiares, y saber que estaba ahí y que corría su vida a peligro, pues yo me acuerdo que mi abuela rezaba frente al televisor cuando fue la liberación. Me imagino. Y ahora,
Cuéntanos, ¿por qué fue invitado? ¿Cómo fue que vivió ese tiempo dentro de la embajada? Él fue invitado porque era, digamos, tenía un puesto importante en la Universidad del Pacífico, ¿no? Él era jesuita, era docente y llegó a ser decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico y de hecho que una de sus alumnas, digamos, que él formó fue Mercedes Arauz, ¿no? Ah, mira. Entonces, Interesante. es más, él nos comentaba que continuamente, bueno, no continuamente, pero periódicamente le ofrecían el cargo de ministro de Economía. Y él decía, yo soy religioso, soy sacerdote, no soy político, ¿no? Pero sí iba a estos eventos. Incluso él ese mismo día tenía 2 invitaciones. Era a un concierto de Händel, ¿Ya? en donde tocaban el Mesías, y a la embajada, a la casa del embajador de Japón. Y decidió Y ir decidió ir a la casa del embajador. y nos Bueno. decía, por dejar al Mesías de lado, mira, me ha tocado aquí dentro. Pero al mismo tiempo no se arrepentía porque él fue el único rehén que se quedó voluntariamente. O sea, él tuvo la oportunidad de salir libre en Serpa los lo primeros colocó días. en la lista, ¿Y por qué se quedó? por amor a Dios. ¿Cómo así? Cuando Serpa publica la lista de los que estaban saliendo, digamos, porque incluso en la misma película se ve que van liberando rehenes, ya que no puedes manejar una gran Correcto. cantidad de personas, él se acerca donde Serpa y le dice, agradece el que pueda salir, pero mi deber como religioso es quedarme con estas personas que necesitan de Dios. Y si yo me voy, ya no van a tener ningún confort espiritual. Y se quedó. Y se quedó O sacrificó voluntariamente su vida. sacrificando su vida, sacrificando su libertad para acompañar a estas personas que necesitan de una cercanía espiritual en un momento en que no sabes si te vas a morir, para poder acercarlas a Dios. Estos son testimonios que se tienen que contar. Es necesario que recordemos este tipo de historias porque si no quedan en el olvido y Sí. realmente las personas no tienen conciencia de cómo la solidaridad y el amor a Dios existe aún en medio de ese tipo de situaciones, de crisis. En las situaciones más oscuras, en la peor situación, siempre Dios te va a enviar a alguien para que diga que está a tu lado. Esto no se puede olvidar. Por eso, si bien la película me pareció increíble, fabulosa, despierta muchos sentimientos de amor a la patria, pero al mismo tiempo me deja un pequeño sinsabor de que esto realmente pudo ser una obra de arte. Vamos, no necesariamente tiene que ser la única película que se haga sobre el tema. Se han hecho otras antes. Sí, sí, por supuesto, documentales, películas, Se etcétera. puede hacer otras pero que se tome la profundidad de hacer la investigación con todos los testimonios que ocurrieron. Hubieron testimonios fuertísimos. Y si bien la película, claro, tiene un argumento muy lineal en donde los protagonistas son Valera y Tudela, aunque no dicen su apellido, ¿no? Pero el canciller, se deja de lado otras historias que si también se cuentan y se van ensamblando, tiempo había, la película dura 1:30, con que fácilmente puedes hacer una película de 2 horas, 2 horas y media, que incluyan estas otras visiones y que te den testimonios. Oye, han habido testimonios fuertísimos de lo que ha sucedido en el interior de la embajada. Voy a contar uno ¿Nos puedes más. contar uno, por favor? Precisamente con lo que nos comentaba mi tío, y es que él realizaba misas dentro de la embajada. Habían grupos de oración, es decir... Habían grupos de oración, cantaban canciones religiosas por ejemplo, al finalizar una misa se dice puedes ir en paz. Ajá. Y en el momento de decirlo se queda frío porque no se puede ir nadie. Entonces termina diciendo podemos quedarnos en paz. Claro. Pero cuando termina se le acerca un terrorista. Ajá. Y le dice, oye, fíjate esto, le dice, ¿cómo puedo acercarme yo a Dios? Wow. Un terrorista
que él lo ve a los ojos en ese momento, porque no se lo esperaba, porque cuando tú hablas de un terrorista te imaginas a un fanatizado, un sanguinario, y ve a un adolescente, a un joven totalmente perdido, que lo habían adoctrinado, que lo habían tomado seguramente de niño, que le habían lavado la cabeza y que por primera vez estaba escuchando una oración, por primera vez estaba escuchando un canto religioso y lo llamó. Y él dijo, oye, tal vez este sea la única oportunidad de salvar su alma que va a tener en su vida. Vamos, ¿qué le respondes en ese momento? Ahí tuvo que repasar pues toda su Biblia, su teología y todo lo que se estudia y obviamente preguntarse qué hubiera hecho Jesucristo en este momento. Se te acerca a alguien vamos, te está apuntando con un arma. Tu perpetrador. Se te acerca tu enemigo. Tu enemigo. Exacto. Y él dice, bueno, Jesús lo hubiera perdonado, pero también le hubiera dicho que se arrepienta. Así es. Y lo que le dijo es, si tú quieres acercarte a Dios, tienes que dejar la metralleta. Porque yo no puedo confesar, yo no puedo darle la comunión a alguien que tiene una metralleta en la mano. Uh-huh. Si realmente estás arrepentido, deja la metralleta y Dios te va a perdonar. Y ahí el chico baja la mirada y nota el momento de duda, no ese momento en que sí, pero no. Y se da la vuelta y se va. Este tipo de testimonios, pero es que así de fuertes han ocurrido, son históricos, están narrados porque él al salir de la embajada escribe un libro que se llama Rehén Voluntario, precisamente, ¿no? Ajá. Porque él era rehén voluntario. el rehén voluntario. Y que deben contarse, no se debe dejar de lado toda la espiritualidad peruana, que seguramente es parte muy importante de lo que hablábamos antes, el por qué todo el Perú no se unió a esta masa de sanguinaria. Y que lo vemos incluso en estos momentos extremos. Testimonios que cuando tú los escuchas te conmueven el corazón. Él nos decía que a la hora, porque les daban los alimentos desde afuera, y a la hora de comer el pan, tenían que buscar el lado que no había sido roído por las ratas. Uh-huh. Porque en las noches las ratas, pues, de todo el banquete que hubo, por supuesto, se paseaban. Incluso él, estando dormido, sentía las patitas de los pericotes y de las ratas que corrían sobre su cara. Wow. Imagínate esa situación, ¿no? Pero me he quedado anodada porque lo que tú dices es importante analizarlo desde una óptica espiritual, desde una óptica de fe, porque si tú lo analizas desde un campo político, legal, jurídico, probablemente la figura de la redención, del perdón no están tan marcados, ¿no? Ya tu postura es diferente, sí. Pero definitivamente cuando tú lo ves a través de los ojos de Jesucristo, haces lo que hizo, por ejemplo, tu tío abuelo. ¿Qué haría Jesús si en este momento, si fuera yo? En esta situación. Cambia totalmente tu panorama y entiendes que hay redención para el más pecador, aunque es el más vil, aunque sus pecados son rojos como el carmesí, en Jesucristo hay salvación, pero por supuesto hay arrepentimiento. Tiene ¿no? que haber la un decisión, cambio. Exacto, de ya no voy a cometer esto que me trae pecado, que me genera maleficios, sino ahora voy a tener una nueva vida. Tú no puedes seguir a Jesucristo y seguir manteniendo una metralleta en la mano, ¿no? Entonces, por eso, mira, no quiero que se me entienda mal. Yo no estoy criticando la película. Yo me he emocionado con la película, creo que todos nos hemos emocionado, algunos hasta las lágrimas, pero al mismo tiempo hago el llamado de que los testimonios que se han dado dan lugar para hacer una obra de arte a nivel Hollywood, a nivel mundial. Si incluimos todos estos testimonios, que se han incluido varios, me pareció muy emocionante la escena con el embajador de Bolivia, en donde se canta el himno del Perú y todos cantan el himno. ¡Guau! Pucha, que te inflama el pecho de amor al Perú, ¿no? Pero ya, como estas, hubieron muchísimos más que podrían hacer de esta película realmente algo que pase a la historia. Pero de todas maneras, aunque no está en la película, está en este programa. Nos vamos a una pequeñísima pausa, pero volvemos en breve en su programa Tendencias. Pausa y volvemos. Ya estamos de retorno en su programa Tendencias, conversando hoy con Rafael Aita. Qué interesante todo lo que estamos desarrollando. Importante analizar otras ópticas, otros puntos de vista para conocer a mayor profundidad la historia. Yo le preguntaba, tuve la oportunidad hace poco de ir a un evento que se desarrolló
desarrolló en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se llamaba El fracaso del socialismo en el mundo. Estuvo el ingeniero Félix Álvarez exponiendo y publicando también su libro. Y parte de las personas que lo acompañaban era el ex canciller Francisco Tudela, así que no me perdí la oportunidad de meterle el micro y decirle qué significó el éxito de la operación Chavín de Huántar para la historia del Perú. Y él me dijo, significó la derrota del terrorismo completamente. ¿Consideras o mantienes este punto de vista también? Bueno, a ver, tengo una amiga que es comando y que el año pasado fue designada al BRAE, que te diría una opinión contraria, ¿no? Creo que sabemos que el Perú no está totalmente pacificado y no cometamos el error que cometió Belaúnde de decir, pero eso pasa en el BRAE, mientras que a mí no me afecte, mientras que no llegue a Lima. Mientras que no llegue a Lima no pasa nada, porque significa que no hemos aprendido nada, ¿no? Sí es cierto que se avanzó, no quiero decir tampoco que no significó nada esto, se avanzó muchísimo. El Perú era invivible en esta época, realmente era invivible, ¿no? Bueno, justo antes de empezar te preguntaba si habías vivido toda esta época porque quería tocarlo, como te lo dije, ¿no? Desde alguien que no solamente lo ha leído en los libros, digamos que ha tenido que estudiar con la lámpara de querosene. Claro. Porque en cualquier momento estábamos en casa y se escuchaba un remesón y apagón y había que sacar las... Ya sabíamos, era, se volaron una torre, a sacar las lámparas de querosene, a sacar la cocina de querosene para poder comer, todo oscuras, a colocar las velas. Era ya casi como nos hemos acostumbrado a algo que no es normal. Como lo terminaron normalizando. Lo terminamos normalizando, ¿no? Entonces, y además de la inseguridad, todos los días moría gente, todos los días atacaban comisarías. En realidad no estaban viviendo, estaban sobreviviendo. Era una sobrevivencia. Claro. En donde incluso muchos decían, y se escuchaban las voces de varias personas que decían, el terrorismo le está ganando la guerra al Perú. Y no nos sorprendamos que en cualquier momento entren, tomen Palacio de Gobierno y se instaure un régimen extremista tipo Camboya. O sea, esa era la situación con la que se vivía todos los días. Entonces, claro, el salir de eso ha sido tremendo. Ha sido increíble, ¿no? Creo que los que hemos estado ahí entendemos lo que significa el no vivir con ese temor permanente. Pero, al mismo tiempo, no podemos decir que no existe, que ya no hay, ¿no? Es por eso que a mí, sinceramente, no me entra en la cabeza cómo es que personas que han vivido la época del terrorismo en carne propia no han terminado por contarle a sus descendientes esta historia de terror, y también cómo es que algunos, de manera solapada, siguen manteniendo estas ideas. Hoy en día, que estamos tan cerca de las elecciones electorales el próximo año, en abril de 2026, tenemos diferentes partidos políticos que tienen una ideología marxista-leninista. Claro, ellos te dicen, no soy terrorista, por supuesto que no, lo condeno, pero sus ideas, sus ideologías están muy ligadas, parten del mismo eje. Es más, hace poco tuve aquí al señor Ronald Atencio y él me dijo, Bermejo es mi camarada. ¿Cómo utilizar ese término, que es un término tan nocivo? Porque camarada era Abimael Guzmán, camarada era Los Quipes Palomino, camarada era Edith Lagos, para un compañero político, supuestamente. Sí, parece como si todo esto hubiera quedado en lo anecdótico, y para los que incluso sufrimos consecuencias duras. A ver, ya te he hablado de mi tío que estuvo como rehén en la embajada. Pero además a mí me pusieron un coche bomba en la espalda de mi casa porque vivía cerca un político, o creo que era un general, bueno. Pero yo me acuerdo pues que en un momento estaba con mi papá y se escucha un rugido y vuelan todos los vidrios de mi casa, ¿no? Y a buscar a mi mamá, que estaba en otro ambiente, a ver si estaba bien, y esa noche dormir sin ventanas, porque nos habían volado la casa, y las ventanas de la casa,
y tuvo que venir la municipalidad y nos dieron tripleys para colocarlos en las ventanas para no morirnos de frío. O sea, era una cuestión de permanente temor, en donde tú no sabías que si la siguiente bomba te iba a volar de repente. Esto no se puede pasar por agua tibia, ¿no? Esto ya no se puede decir, ay, bueno, sí, pues que ya pasó, ¿no? Y siento como si se estuviera pasando así. Sí, definitivamente. ¿Qué deberían recordar entonces los peruanos en el margen de la línea histórica de nuestro país al momento de elegir a su candidato presidencial? Bueno, deben recordar toda nuestra historia, deben recordar estas lecciones, y en ese sentido la película es muy buena, porque sí, la película nos muestra estas consecuencias y cómo gente realmente sufrió e incluso dio la vida, como es el caso de Valera, como es el caso de Jiménez, como es el caso de Yusti, que dieron la vida o la perdieron simplemente porque hay una ideología, hay un pensamiento que justifica la muerte con tal de alcanzar un fin. Y esto pues no debe tener ningún tipo de cabida en nuestra sociedad, en nuestras políticas, en nuestros votos. Y hay que desmarcarse, ¿no? Incluso desde el lenguaje. Yo veo que muchos hablan, no, que no fue terrorismo, que fue conflicto armado interno. El término de la camarada, por ejemplo, es otro, claro. Todos los argumentos y todos los malabares mentales que quieras, pero que nos metieron coche en bombas, y que apuntaban a la gente con un rifle en la cabeza, y que tomaban comisarías, y que hubo muertos, y no solamente de la élite o de la clase dominante, hubieron muertos pobres campesinos de los Andes que no tenían ninguna culpa, pero utilizaban el miedo, utilizaban el terror para poder jalarlos. Entonces, vamos, esto no lo podemos pasar así nomás tampoco. Ahora, esa idea de lucha de clases todavía está permanente en nuestra sociedad, en la que tiene que haber una guerra entre el blanco y el negro, entre el que tiene dinero y el que no tiene dinero, entre mujer y hombre. ¿Continúa todavía este conflicto de clases? Continúa totalmente, y también hay que reconocer que encuentra su caldo de cultivo porque existen diferencias sociales y existen brechas que también son injustas. El gran problema está en que se quiere solucionar la brecha, en que se quieren acortar las brechas a través de la violencia, a través de la muerte, a través del derramamiento de sangre, ¿no? La única manera de alcanzar una justicia social es destruyendo las estructuras capitalistas y de poder a punta de balazo limpio. Pero vemos que eso no es solución. Eso lo único que trae es muerte y desangramiento. Y otra vez estamos dejando de lado el mensaje de Jesucristo, que condena las brechas sociales, que condena la injusticia, que condena que exista alguien que tenga que vivir en condiciones inhumanas. Esto está mal. Tampoco nos podemos ir pues hacia un mercantilismo, ¿no?, materialista, en donde te dice pues que el pobre es pobre porque quiere, y que cada uno y que el libre mercado no debe tener ningún freno, y que cada uno es libre de hacer lo que le da la gana. Esto está también en contra del mensaje de Jesucristo. Por supuesto. Porque Jesucristo dijo, ama a tu prójimo. No dijo, ámate a ti mismo y que el resto haga lo que quiera. Dijo, ama a tu prójimo. Dijo, yo estoy en el pobre. Pero la solución no está a través de la guerra, de la violencia. La solución está a través de la caridad, a través del amor, a través de precisamente dar de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro esfuerzo en cerrar estas brechas. Y de repente la mejor manera es la que nos dice en los evangelios. Las bienaventuranzas, las obras de caridad, las obras de misericordia. Ahí está el camino justamente para hacer un mundo más justo, un mundo más humano, un mundo en donde no tengamos que ver este caldo de cultivo para el odio, porque una persona que ve la injusticia y que está viviendo una injusticia, obviamente es muy fácil que despierte odio.
creo que también cuando a nosotros nos hacen una injusticia, también nos sale un odio, también estamos molestos. Es también la forma más fácil de reaccionar a lo mejor. Es la forma más ¿no? fácil desde el de odio, reaccionar. desde el resentimiento, la victimización. Es muy natural. O sea, no tampoco podemos decir, pero ¿cómo es posible que...? Porque está existiendo una situación de injusticia que da pie, que no podemos desconocer. Porque si la desconocemos, estamos alimentando el mismo círculo vicioso y más bien les damos la razón. Es verdad, existe un grupo que está perpetuando la injusticia y las brechas sociales. Tienen razón. ¿Qué hacemos con esta gente que no quiere ningún tipo de cambio? Entonces no podemos tampoco mantener esa posición, pero sí tenemos que buscar una posición, y otra vez a lo que decíamos al inicio, desde el amor. Y otra vez es que el problema surge que se ignora todo el lado espiritual. Por eso yo considero que la raíz de todo este problema está en el materialismo. Un pensamiento materialista que termina teniendo dos hijos. El marxismo, que es materialismo histórico, y el mercantilismo, que es lo que se llama de repente mal llamado el capitalismo salvaje. Todo se compra, todo se vende, y si pudiéramos vender esclavos, lo haríamos. Estos dos hijos del materialismo se odian a muerte, están enfrentados porque desde su concepción ambos están mal, porque ambos dejan de lado lo principal, la espiritualidad, el amor, la caridad, el reconocer a Cristo en el hermano que está sufriendo y que por lo tanto debemos hacer todo lo posible para sacarlo de esa situación. Ahora, son diferentes las ideologías que han surgido desde siglos atrás que dejan de lado a Dios. Totalmente. Que propiamente dichas son ateas. Y creo que Sí. ese es el gran punto del problema, porque ya sea el materialismo, el nihilismo, el humanismo, todos se centran netamente en el ser humano. Sí. Y cuando sacas a Dios de la ecuación, vienen todos los problemas que acabas de mencionar completamente. Ahí es donde viene la muerte. Porque claro, si sacas a Dios, lo lógico, que es vida, lo lógico es que llegue la muerte, lo lógico es que llegue pues el caos, la destrucción. Entonces, esto tiene un inicio, bueno, de repente, no sé si decirlo en el pecado de Adán y Eva, pero filosóficamente en la Revolución Francesa, que fue profundamente antirreligiosa. Definitivamente. Y Sí. introduce todo este pensamiento que busca dar la explicación al mundo y la solución a la sociedad, pero negando a Dios. Perdón, se Dale, profundiza en el siglo XIX, y en el siglo XIX surgen todas estas ideologías y surgen todos estos ismos, ¿no? Del nihilismo, utilitarismo, mercantilismo, marxismo, etcétera, etcétera, que terminan teniendo esta consecuencia en el siglo XX, en donde ocurren guerras mundiales, matanzas, revoluciones, la mayor cantidad de muertes, mucho más que en todos los años de historia anteriores. Entonces ya debemos evaluar y decir hasta qué punto tenemos que caer para darnos cuenta que todas estas ideologías no funcionan. Buen punto de análisis, Rafael. Es un punto seguramente que podemos ir desglosando, pero ya se nos acabó el programa, me indica la producción. Bien, los dejo con Juan Diego Berna y Hora Punta. Nos vemos el día de mañana a partir de las 9. Que Dios los bendiga.